que tengan línea 50, 60 y 70 en el de 26 dientes y el resto en la de 32 dientes. Esto lo que le va a dar es la velocidad del embocador. Recuerden, ya que estamos hablando de esta cadena, que en la parte de arriba tienen el zafe. El zafe, yo soy mecánico y se los voy, queda feo que se los diga, pero traten de no echarle grasa, porque estamos teniendo problemas ahora con las hojas que todavía no están entregadas, que están medias húmedas, que se engrasa el zafe, y cuando está un poco gastado con la grasa, zafa enseguida, digamos, trabaja mal. Entonces estamos teniendo ese problema ahora. Traten de no engrasarlo, por lo menos hasta terminar la campaña, y tengan en cuenta que el manual del operador recomienda engrasar un bombazo o dos cada 400 horas. O sea que es un bombazo casi por campaña o dos, es muy poca grasa relativamente. Del lado izquierdo del embocador van a tener lo que es la correa del embocador, que acá en el manual y en esta presentación no especifica nada, pero la correa del embocador es la que les va a dar la vuelta de cuchilla, ¿sí? Que está del lado izquierdo. Asegúrense de tener seleccionada en su máquina, en su monitor, las vueltas de cuchilla, y asegúrense de que estén 500 o 510 vueltas de cuchilla, que es la vuelta necesaria para tener un corte eficaz. Si tenemos menos de 500 o 510 vueltas de cuchilla, vamos a tener que estirar la correa dentada, esa correa ancha que tenemos del lado izquierdo, para que obtener las 510 vueltas de cuchilla que tenemos, o 500. ¿Sí? Recuerden que con esto tenemos muchas consultas, que la mayoría me dicen, no, pero yo subo haciendo para arriba la tecla de subir el molinete, aumento la velocidad del variador. Ustedes tengan en cuenta esto, siempre lo explico. Van a aumentar las vueltas de la variadora que tienen en el embocador cuando no tengan el multicoupler de la plataforma enganchado, acoplado. ¿Por qué? Una vez que ustedes acoplan el multicoupler, el circuito que hace aumentar el variador del embocador es el mismo circuito del embocador, del molinete. Entonces, una vez que ustedes acoplan el multicoupler, ese aceite, ese circuito de aceite se va al molinete. Para ustedes darle un mínimo de vuelta al variador es con la correa, no tienen otra opción. Y recuerden que para la línea 50, 60 y 70, entre plato y plato de la variadora chica tienen que tener 3,5 milímetros o 4 milímetros para tener 510 vueltas de cuchilla. Y en la línea S600 van a tener que llevar la corredera del variador de atrás a tope para que queden 500 vueltas. ¿Bien? Esto en cuanto al embocador. La velocidad del pateador, que es el primer pateador que tienen, puede ser en baja o en alta. Generalmente lo ponemos en alta, pero ya les digo, va a depender mucho del cultivo que ustedes tengan. Y asegúrense acá, en este pateador, de tener bien las platinas, que le llamamos nosotros, que son esas plancholitas con dentadas que lleva el pateador delantero. Esas plancholitas, mírenlas y acuérdense que se pueden dar vueltas. Si están redondeadas, péguenle la vuelta, sáquenla de la vuelta, y si ya están redondeadas de los dos lados, bueno, no va a quedar otra que cambiarla. Es muy importante ahora para la soja, más que estamos tragando sojas difíciles, verdes, húmedas todavía, no se ha entregado del todo, por lo menos acá en la zona. Entonces necesitamos que el pateador ayude bien a llevar, porque vamos a tener ahí, si no, un pequeño problema entre el pateador y el embocador, que ya me ha pasado, que empieza a atorarse el embocador porque el pateador no lleva bien hacia atrás. ¿Sí? Separación del cóncavo es la camisa. Nos recomienda el manual del operador de 15 a 30, las camisas para soja, los que tengan línea 70, línea S600 y 700 tienen camisas intermedias. Y los que tengan línea 50 y 60 y alguna línea 70 de las primeras van a tener camisas de barrote redondo para maíz.
Ahí ustedes pueden elegir en combinación de camisas la que ustedes quieran, no hay ningún problema. Acá les va a recomendar, fíjense, de alambre grueso o intermedio, según el modelo de su máquina. También tenemos clientes que hacen soja y maíz, entonces ponen 2 de soja y una de maíz atrás para no andar cambiando las camisas. Eso va a ser muy relativo, como les decía, esta es una configuración de manual. Después va cada uno, la adapta a su condición de trilla, a su material, a su gusto por la trilla también. La velocidad del viento, que va a ir de 800 a 1050, zarandón y zaranda, ¿sí? Recuerden acá los que tengan línea S600 que venían 2 juegos de zaranda, traten todos de tener la zaranda de cresta corta para tenerla ciega abajo, porque la de cresta larga es para alto rendimiento y no van a poder limpiar bien. Y otro detalle que he visto en cuanto a la velocidad de trilla del rotor, hay muchos clientes que están usando para la soja 500 vueltas, 510 vueltas, y están en el límite de ponerlo en baja o ponerlo en alta el rotor. Recuerden que en baja llega hasta 490 vueltas y en alta es de 500 hacia arriba, pero encontramos un par de máquinas que andan con 510 vueltas y en alta la correa queda suelta, ¿sí? Entonces yo prefiero que lo usen en baja a fondo al rotor y no que lo usen en alta con la correa un poco suelta, por la vida útil de la correa, más que nada. Entonces, en cuanto a este tipo de regulación, esto es una regulación de manual. Después cada uno lo va a ir adaptando. Yo les iba diciendo los puntos más o menos que hay que tener en cuenta. Recuerden, engrases acá tenemos el rotor también es cada 400 horas. Van a tener los variadores del embocador que hablamos hace un ratito. Recuerden siempre de abrirlos con la tecla del molinete, desconectar el multicoupler, abrirlos para engrasarlos, abrirlos y cerrarlos 2 o 3 veces para tener la vida útil del variador a pleno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso un poco de puesta a punto para la soja. La siguiente presentación vamos a empezar a ver un poco de monitores. Esto es ahí abajo, ven las pantallas que se van a encontrar en la línea S700. Ahora vamos a ir viendo el resto de los monitores y más o menos vamos a ir viendo los paso a paso de las configuraciones, las vamos a ir charlando y vayan tomando nota cada uno cuando le toque el monitor que cada uno tenga, si tienen alguna duda, ¿sí? Esto es un monitor de la línea S600, donde vamos a tener un menú, ahí lo ven, está un poco agrandado en la imagen, y es una máquina americana, por eso van a ver algún icono que ustedes puedan llegar a no tener en su pantalla. Estos son los tipos de monitores. Vimos primero el de la 700, ahora vemos este que es de la línea 600 y alguna máquina que puede llegar a tener un 2630. El Command Center de la línea 70, donde tienen la pantalla de trabajo y las diferentes teclas configurables. Y el monitor, el Green Star original, que ya más de uno lo debe haber conocido, y hay muchos clientes que aún lo están utilizando, que es el Green Star original. Bueno, entre todos estos monitores vamos a ir viendo puestas a punto, un poco lo que es calibración de rendimiento, balanza, humedad. Vamos a ir viendo distintos puntos, haciendo hincapié. Por ahí va a haber presentaciones que no están, pero se las voy a ir diciendo algunos datos para que vayan tomando nota, ¿sí? Y despejen todas las dudas que tengan. En cuanto a la balanza, esto sería en la pantalla 4000, que es la pantalla que trae la línea 700. Para calibrar la balanza, nosotros vamos a tener que ir a menú. Anoten si quieren el paso a paso, van a ir a menú. Vamos a ir a configuración de la máquina y en calibraciones van a tener calibración de rendimiento, donde les va a aparecer esta pantalla. ¿Por qué es tan importante calibrar el rendimiento? Estoy teniendo varias consultas de que las balanzas erran los kilos, que tienen mucha diferencia entre tolva y tolva. Recuerden que todas las balanzas que trabaja John Deere trabaja por impacto.
y la balanza de los carros que nosotros utilizamos como referencia, trabajan por peso, entonces siempre vamos a tener alguna diferencia, ¿sí? No es lo mismo pesar, por ejemplo, en un carro cuando le va echando el cereal que se va acumulando arriba de la balanza, a pesarlo con una placa impacto que es por cantidad de material que va pegando en la placa, ¿sí? No es lo mismo. Entonces siempre hay alguna diferencia en todo tipo de máquina, ya sean las líneas anteriores o estas líneas, vamos a tener. ¿Y qué es lo óptimo? Bueno, lo óptimo es tener de 10 a 12% de error como máximo. Si nosotros calibramos la balanza y tenemos un 25 o 30% de error, vamos a estar con problemas, deberíamos de revisar la placa impacto y volver a calibrar la balanza. Entonces, los que tengan línea 700, ahí van a hacer esos pasos, se van a ir a menú, configuración de la máquina, calibración de rendimiento, y el método de calibración, ya sea de las primeras líneas STS hasta estas que tenemos actualmente, siempre es el mismo. Parto con la balanza, con la tolva vacía, lleno la tolva siempre, si es posible, al máximo, al 4,4%, o sea, al tope de la tolva, y ahí le descargo al carro y le ingreso los kilos. Siempre tengan en cuenta que el carro esté bien calibrada la balanza. En cuanto a la línea S600, tienen esta pantalla donde van a ir a menú, cosechadora, y dentro de la cosechadora van a tener un librito como se ve ahí, la H, que es el manual con la llavecita en calibraciones. Van a buscar volumen de cosecha, le van a dar Enter y ahí la pantalla les va siguiendo el paso a paso para calibrar la balanza, que es el mismo. Salen con la tolva vacía, la llenan e ingresan los kilos. Acá en la pantalla de la S600, una vez que ustedes le dan el OK, les va a aparecer una balancita al medio donde cliquean y le ingresan los kilos y la tienen que tildar. Recuerden bien tildar la balanza para que se las tome. Si no la tildan, no se las va a tomar. En cuanto a la línea 50 y 60 en el Green Star original, que es el que más dolores de cabeza nos da hoy en día, porque ya la mayoría nos hemos olvidado cómo usarlo, pero van a ir a menú, ¿sí? A Setup, de Setup a Harvest Monitor, y dentro de Harvest Monitor van a tener lo que es calibración de rendimiento. Fíjense que tienen un botón que dice Iniciar, con la C. Ustedes van a iniciar la calibración, en peso cosechado les va a dar el peso, y en peso en escala abajo le van a ingresar los kilos que le dé el tractor, y ahí van a calibrar la balanza, del mismo modo que calibramos en toda la John Deere. Y en cuanto a la línea 70, tienen en el cuarto icono de arriba, en la segunda pantalla, acá está en inglés, pero tienen calibraciones y también van a buscar volumen de cosecha. Por si les pasa, que me ha pasado en estos días, ustedes calibran la balanza y no le toma los kilos, no se la toma la balanza, ¿sí? Tengan en cuenta que si superan un 35 o 40% de error, no se las va a tomar porque detecta mucho error. ¿Qué hay que hacer en este caso? Hay que mentirle a la balanza en la primer calibrada, por ejemplo en los kilos, para que la primera pesada se arrime y luego sí darle los kilos correctos para que la balanza regule el peso final. Consulta, ¿bien escuchando? Hola Pablo, lo último se cortó. ¿Franco? ¿Sí? ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Se cortó lo último que estaba diciendo? Sí, volvé al anterior, por favor.
No, bueno, esta es la balanza de la línea 70. Les decía que también los que tengan línea 70 van a ir a calibraciones, van a buscar volumen de cosecha, le van a dar OK, y va a aparecer una balancita al medio donde van a ingresar los kilos. Lo que les decía recién, le daba el ejemplo a un cliente que nos llamó esta semana con que tenía 1000 kilos de error en la balanza, pero cuando nos pusimos a ver las toneladas diarias que había hecho, los 1000 kilos representaban un 8% apenas, así que está dentro del margen de error. Les decía también lo de la calibración de la balanza. Si no les llega a dar la calibración y ven que calibran y no corrige la balanza, a lo mejor a veces cuando supera el nivel del porcentaje de error a un 30%, 35%, es probable de que no se las tome y le tengan que mentir ustedes con la balanza para arrimarla un poco, mentirle con los kilos, que se arrime y luego sí darle el quilaje final que les dé el carro para poder calibrar del todo. ¿Sí? En cuanto a las pérdidas, van a ir de la mano del rendimiento, obviamente. No sé si todos tienen bien claro cómo funcionan la calibración de pérdidas. En la línea 700 van a tener esta pantalla donde tienen todos los iconos de calibración, por ejemplo, la camisa, el rotor, el viento y las zarandas, y ven que a la izquierda tienen un número con la sumatoria de las pérdidas. Recuerden que en las líneas anteriores lo teníamos en el poste esquinero, en la segunda pantalla, y en la línea S600, ahora lo vamos a ver, tenemos en la otra pantalla. ¿Qué hacemos cuando calibramos pérdidas? Nosotros la forma de calibrar las pérdidas, tanto sea en el poste esquinero o acá, salimos a cosechar, ponemos la máquina a punto y nos bajamos a ver la cola cómo viene, a ver cómo viene. Si no tira o está dentro de los parámetros que nosotros decimos, bueno, acá me gusta, acá va bien, no tira, para mí está bien, el ingeniero nos dice que sí, que es aceptable, que está bien, le vamos a tocar, por ejemplo, en esta máquina aparece como establecer ajustes. En la línea 700, le vamos a tocar establecer ajuste y nos va a tirar un número ahí, por ejemplo, como dice ahí, el 35. Este número no representa kilos por hectárea que estamos tirando, no representa nada. Este número lo que hace es darnos un parámetro para nosotros saber que con ese número y las barritas que nos marca la pantalla, ya vimos que no tira la máquina. Entonces, de ahí en más, si empiezan a aumentar las barritas, quiere decir que venimos tirando, que está lejos de lo que nosotros vimos, y si viene para abajo, quiere decir que estamos bien, que estamos mejor de lo que nosotros vimos. Ese número 35, si nosotros lo aumentamos, lo disminuimos, lo que hacemos es darle más sensibilidad o menos a los sensores de pérdida. Por ejemplo, no sé, queremos que las barritas, nosotros sabemos que la máquina no tira, pero las barritas van marcando, entonces le aumentamos el número para que no nos marquen las barritas en la pantalla. Total, ya sabemos que la máquina no tira. Esto en la línea 700. En la línea 600 lo tenemos acá, en menú, cosechadora, y lo van a tener acá donde tienen el mapita con el maíz, y ven que acá abajo, en el medio, abajo de la pantalla, ahí donde dice Grain Loss Calibrate, tienen un triángulo negro, lo presionan y les va a aparecer a la izquierda, donde tienen los tres tildes ahí, les va a aparecer un número. Ese número va a ser el mismo que veíamos recién, por ejemplo, 28, 30, y lo vamos a manejar de la misma manera. Nos va a ir marcando después en la pantalla las rayitas. En la línea 50, 60 y 70 lo tenemos acá, en el poste esquinero. En la segunda pantalla es lo mismo. Salimos a laburar, nos bajamos, vemos que no tira, o sea que va bien, le damos cal, y luego nos va a aparecer ahí donde tienen la F el número, por ejemplo 35, como era en el primer ejemplo. En base a ese número nosotros vamos a ver si lo aumentamos o lo disminuimos, las rayitas van a aumentar o disminuir. Pero tengan en cuenta que ese número es solamente una referencia. Lo que a ustedes les va a decir que la máquina no tira es que ustedes se bajen y miren abajo en el rastrojo si hay grano o no hay grano.
recuerden que en estas pantallas tienen pérdidas por zaranda a la izquierda, pérdidas por rotor, donde tienen dibujado un sacapaja, pero lo que nosotros le tenemos que dar bolilla es a la pantalla del medio, donde tenemos la sumatoria, en este caso tenemos el D. Y arriba es el retorno es independiente de la pantalla de las pérdidas, trabaja aparte, el retorno no lo podemos calibrar, ese retorno va a marcar más o menos según cómo venga la noria, ¿sí? ¿Cómo vienen hasta acá? Ahora vamos a pasar a humedad, alguna consulta, vayan escribiéndonos al chat, cualquier cosa. En cuanto a humedad, vamos a trabajar también, ahora que es bastante necesario, por ahí en la línea 50, 60 y 70 hay gente que ha dejado de utilizar el sensor de humedad porque teníamos algunos problemas ahí para que ande, son medios delicados, pero en la línea 600 y 700 ya viene el sensor de humedad en la noria. De todas maneras vamos a ver un poco cómo funciona el tema del sensor de humedad. Para los que tienen línea S600 y línea S700, van a tener una pantalla donde tienen que calibrar la temperatura del sensor de humedad, que es la temperatura ambiente. Y eso lo van a tener en la misma pantalla donde calibrábamos el rendimiento, van a tener temperatura del sensor de humedad. Nosotros vamos a tocar la tecla del aire acondicionado de la máquina y nos va a marcar con un termómetro que tiene la máquina la temperatura ambiente y le vamos a ingresar al sensor de humedad la temperatura ambiente que tenemos para que el sensor de humedad corrija el desplazamiento. Eso lo hace solo, ¿sí? Ahora, hay un punto importante acá que estamos teniendo con los clientes. Me dicen, mira, a la noche con la humedad empieza a variar un poco el rendimiento, empieza a variar la humedad, empieza a... Bueno, por lo que pude ver y he estado mirando, el rendimiento en la máquina S600 y 700 se combina con el sensor de humedad, igual que en las otras máquinas. ¿Y qué pasa? Como en las líneas anteriores nosotros no lo medíamos por temperatura ambiente, no pasaba nada, lo calibrábamos y corregíamos y mantenía esa regulación. Ahora, como estamos trabajando con temperatura ambiente, es necesario que nosotros, ni bien iniciamos a trabajar al mediodía, por ejemplo ahora en soja a la 1 de la tarde, tomemos la temperatura, toquemos la tecla de la temperatura, por ejemplo hace 24 grados, y le ingresemos la temperatura. Y a la tardecita vamos a tener que hacer lo mismo, porque la temperatura ambiente cambia, y el sensor cuando pasa más de 3 o 4 grados de temperatura no alcanza a desplazar. Entonces tenemos que ingresar de vuelta y volver a calibrar la temperatura del sensor de humedad, que es sencillo, entran ahí a temperatura del sensor de humedad y le ingresan la temperatura ambiente que se las dice la máquina cuando tocan la tecla de aire acondicionado de la máquina. En cuanto a la línea S600, lo mismo, tienen temperatura del sensor de humedad, nada más que lo tienen acá en la pantalla de calibraciones. En la línea 70 no trabajamos nosotros con temperatura de sensor de humedad, así que van a tener esta pantalla, la tienen en la cosechadora, en la 4, en la pantalla 4. Acá en esta pantalla nosotros podemos grabar la alarma de humedad con un mínimo y un máximo. Si la ponemos en on, va a marcar cuando la humedad tenga menos que 5 y más que 40 de humedad, ¿sí? Esa alarma no, hay mucha gente que no la usa, pero está bueno porque nosotros nos dicen, mirá, a mí me cosechás con 13, o un máximo de 14. Entonces ahí le ponen 14 y cuando supera los 14 le aparece un cartel en la pantalla que dice que ha superado el porcentaje de humedad, ¿sí? En la línea S600 y línea S700 también tienen esta pantalla en la parte de cosechadora. También pueden poner un máximo y un mínimo de humedad. Y la alarma, si no la quieren, la desconectan como está ahí en off y no hay ningún problema. Y abajo, donde dice corrección de muestreo, y abajo dice Fixer Muster, pero es humedad establecida, van a tener ustedes en su pantalla, van a tener
en la pantalla de ustedes, corrección de humedad arriba y humedad establecida. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Esto va para todas las líneas porque la línea S600 y línea S700 también lo tiene. Nosotros acá, pónganle que tomamos la muestra con la máquina y nos marca 13. Sacamos la muestra, la llevamos al medidor que tenemos en la casilla o a la planta de silo más cerca que usen y les da 14. Tenemos una diferencia de 1 punto. Entonces nosotros vamos a tildar corrección de humedad, que es el de arriba donde está el tilde, y ahí donde tienen 0.0 le vamos a poner 1.0. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a acomodar del 13 a 14 la máquina y se va a emparejar con el sensor que ustedes tomaron en la planta de silo o en la casilla. Si fuera al revés, que el número es negativo, no, en vez de aumentarlo tienen que bajar, cuando toquen ahí para poner el número les aparece para que pongan el signo menos adelante. Eso lo que hace es que el sensor de humedad se empareje con el sensor de humedad que ustedes tienen. Y algo muy importante también, que ahí donde dice la unidad de medida abajo, en vez de decir Bush, diga kilogramos, ¿sí? Que me pasó en varias máquinas que erraba el rendimiento y era que estaban en Bush en vez de estar en kilogramos. Esta pantalla la tienen toda la línea 70, línea S600 y línea S700. Está bueno que recuerden, porque hay varios que tienen un punto, he ido a varias máquinas y me dicen, no, tiene un punto de humedad, pero yo ya sé que cuando me marca 14 tiene 3. Entonces, para no andar haciendo eso, le ponen ahí -1, compara el sensor de humedad, se corrige y se termina el problema. Y en la línea 50 y 60 van a tener que ir al Green Star original, a Setup, Harvest Monitor, y van a tener compensación de humedad. Y es lo mismo, ven que dice compensación de humedad y valor fijo de humedad. Esto, bueno, esto no se lo expliqué en la pantalla anterior, ahí volvemos. En esta pantalla yo les explicaba lo de la corrección de humedad. Abajo donde dice, abajo el tilde, Fixed Moisture, ahí, que es humedad establecida, si ustedes le ponen tildan ahí y le ponen 15 donde dice 0.0, el sensor de humedad va a marcar todo el día 15. Entonces, en este monitor es lo mismo, ven que dice 15 ahí, si ustedes tildan eso, la máquina va a marcar todo el día 15. En compensación de humedad, arriba, le tienen que poner la diferencia que hablábamos recién, +1 o -1, y ven que este monitor les dice abajo, les habilita para poner el más o el menos. Recuerden cómo grabarlo a esto, el sensor de humedad, que es importante, ¿sí? Más ahora en la soja, que trabajamos con humedad y que muchas veces no tenemos un medidor de humedad cerca, hay que ir hasta la planta de silo, medir o algo, teniendo la posibilidad de utilizarlo en la máquina, hay que aprovecharlo. En cuanto al cultivo, cómo cargar el cultivo, esto ya va para mapeo. ¿Alguna duda sobre humedad y rendimiento? Nos escriben, no hay ningún problema. ¿Se escucha bien? En cuanto al cultivo y mapeo, también vamos a hablar un poco de lo importante de esto. Recuerden que esto es una pantalla, por ejemplo, de la línea 700, donde nosotros ponemos el cultivo, la variedad, y ya grabamos el cultivo. En la línea S600 van a tener que ir a menú y a configuración de trabajo, y en la línea 50, 60 y 70 lo mismo, configuración de trabajo, que es donde nosotros cargamos el cultivo y cargamos el cliente. Esto ya la mayoría lo tiene claro porque lo hace, ya no encontramos casi, son muy poca la gente que no sabe grabar esto, porque esto es diario, se cambia de cultivo a cada rato. Lo importante es poner la variedad para que la máquina mapee, ¿sí? Eso es importante. En la línea S600, por ejemplo, acá tienen cliente, campo, granja y tarea, está en inglés acá, pero ya todos lo tienen claro, que es importante tener
esos 3 datos sí o sí para que mapee la máquina. Más ahora que estamos trabajando con el tema de centro de operaciones y todo eso, esos datos son bastante importantes para luego con un pendrive extraer todos los datos, o si están dentro del centro de operaciones, la máquina lo manda instantáneamente acá a los centros que tenemos nosotros en la agencia, y cuando venga el ingeniero a pedirle los mapas, que estén bien cargados, es importante. Recuerden el lote también cambiar, muchas veces entramos a un campo y donde tenemos que cambiar de lote nos olvidamos y llega un momento que la máquina se aleja tanto de ese lote que nos deja de mapear. En esta pantalla anterior lo que tenemos, que yo no sé si todos los clientes lo usan, es el límite. Aquellos que tengan piloto y mapeo, hay una función que se llama límites, donde nosotros hacemos el contorno del lote, cosechando, cuando hacemos la cabecera, ponemos iniciar el límite, ¿sí? Esto lo van a encontrar en mapeo. No tengo una presentación acá que haga mucho hincapié en eso, pero lo van a encontrar en mapeo. Esto es línea 700, así que en campos y límites, pero en la línea S600 y en las líneas 70 que tengan monitor 2630, 2600, se van a ir al icono van a ir a menú, mapeo, y dentro de mapeo van a encontrar una función que se llama límites. ¿Qué hacemos con esta función? Yo se las he explicado a varias gente que ahora la está empezando a usar. Nosotros, hay muchos clientes, o la mayoría, cuando entran a un lote, lo primero que hacen es la cabecera. Entonces, marcamos el límite cuando arrancamos, en un punto A, por ejemplo, salimos, pegamos toda la vuelta al lote a mano, y cuando volvemos al punto de iniciación, al punto A, le damos detener al límite, y nos va a tirar un dibujito, por ejemplo, como tienen ahí en rosa. La máquina cuando hace el límite no va a ir pintando toda la plataforma, no se asusten, pinta solamente la rayita violeta que va contra el alambre porque ustedes le indicaron que están haciendo el límite. Después la máquina, obviamente, como ustedes ya le pusieron el ancho de apero, va a marcar las hectáreas, va a marcar todo, pero va a ser una rayita violeta nomás en el mapa. Cuando nosotros detenemos el límite, lo primero que hace la máquina es tirarnos la cantidad de hectáreas que tiene ese contorno que hicimos nosotros. Tengan en cuenta que si el lote está limpio, le va a tirar las hectáreas justas, y después cuando están trabajando adentro, por ejemplo a la noche, cuando van a parar, les dice cuántas hectáreas hicieron y cuántas les faltan, cuántas horas trabajaron y cuántas horas restan para terminar esas hectáreas que les faltan. Por eso está bueno hacer el límite, porque es un control más justo que tenemos nosotros después cuando, por ejemplo, anoche nos preguntan, che, ¿cuánto te faltará para mañana? ¿Qué hacemos? Nos trasladamos, ¿no? Y mirá, miran el monitor y dice, me quedan 3 horas de laburo si sigo a 8 kilómetros y me quedan, no sé, 15 hectáreas, por decirles algo. Para eso, básicamente, sí sirve el límite. Para los que ya están cancheros con el límite, que ya lo usan, hola. Hola, Franco. Se cortó lo último. A ¿Me ver, escuchan bien ahí? ahora sí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Franco. Sí, ahora sí. Bueno, perdón. Retomamos, no hay problema. Entonces, lo que les decía del límite, que tengo varios clientes que ya lo están usando, y recuerden también que si tienen montes o laguna o algo al medio del lote, se puede hacer un límite interior, entonces después lo descuenta del mapa, ¿sí? En cuanto al límite, lo único que hay que tener en cuenta es terminarlo al límite, porque también me ha pasado que hacen el límite, no lo terminan, y después cuando quieran mapear adentro del mapa no lo van a poder hacer, porque la máquina determina que todavía están haciendo el límite. Así que tengan bien en cuenta, van a ver un botón que dice iniciar límite, y es el mismo botón el que tienen que apretar para detener el límite cuando terminan.
tienen un botón al lado que es para pausar el límite, porque ustedes salen laburando y se les llena la tolva. Lo que pueden hacer es pausar el límite, dan la vuelta con la máquina en círculo, descargan, se paran en el punto donde pausaron, lo inician y siguen haciendo el límite. ¿Sí? De todas maneras, pregunten cualquier duda o bueno, me llaman por teléfono. Hay varios clientes que ya lo están usando, que están conformes porque en la pantalla de totales luego al final del día, como les decía, les va descontando las hectáreas que faltan y les va marcando las hectáreas que están haciendo. Bueno, esta es la pantalla de la línea S600 o los que tengan línea 70 con monitor 2600, 2630, 1800, bueno, lo mismo, se van a ir a recursos, ahí que está en azul, y van a completar todos los datos, ¿sí? Donde van a poner los datos de cosecha y todo lo que sea necesario del campo, cliente y granja. En cuanto al monitor, al Green Star original, los que tengan este monitor de las 96, 50 y 60, lo van a hacer ahí donde dice Setup, Harvest Monitor, Granja, Campo y Cultivo, ahí les va a dar la opción, apretan donde tienen la A, y les va a dar la opción para guardar los datos. Los que, fíjense, un dato curioso, este monitor que están viendo acá, hay algunos que no lo conocen, son los primeros monitores que entró John Deere en la línea 50 y 70 y 60, y son monitores, les estoy hablando, que venían en el año, las primeras máquinas en el año 2000, 2001, las primeras axiales que entraron al país. O sea que fíjense que todavía están en uso, funcionan con 2 tarjetas donde va grabando todo, va mapeando. El uso es bueno, es eficaz, los mapas por ahí no son tan delicados como los que estamos teniendo ahora. Hola, Franco. ¿Me escuchás? ¿Pablo? Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí, ahí de vuelta. Nada. Tenemos un problemita de internet capaz. Les decía que estos monitores, tengan en cuenta que entraron los primeros en el año 2000, 2001 y todavía están en uso y mapean y marcan rendimiento, marcan humedad. Por eso lo incluimos en la presentación, porque tenemos varios clientes todavía que lo están utilizando. Seguimos. Bueno, ahora vamos a pasar a plataforma. ¿Alguna duda les quedó de monitores, de rendimiento, de humedad? Escríbanos, no hay ningún problema, lo contestamos, ¿sí? Ya la mayoría la tiene clara con estos temas de cargar los datos y eso, pero bueno, siempre alguna duda surge. Bueno, vamos a pasar a plataformas puesta a punto de copiadores, presión, de Hydraflex, que es lo que más preguntan hoy en día con el tema de la soja. Acá en la presentación tienen un Draper. Recuerden que los Draper traen 4 sensores de copiador y las plataformas comunes 3. Entonces ahora les armé una presentación yo donde vamos a ver las direcciones para ver los voltajes, cómo los regulo, a dónde tengo que ir para regularlo, cómo uso el copiador, qué tengo que activar para que me ande el copiador, que estamos teniendo varias preguntas sobre eso. Esto es, acá tienen la presentación y empezamos con la línea 50 y 60 de las axiales, sería 9650, 9660, ¿sí? Los sensores de copiador van a ser en la dirección E01, lo voy a decir lento así lo pueden anotar, 22, 24 y 26. Esto lo van a ver en la pantalla del poste esquinero, en la de abajo, donde entran en diagnóstico. Van a buscar, van a tocar el manual donde dice día, y van a buscar la unidad de control E01, que es la unidad de control de plataforma, y ahí
con la flecha hacia arriba van a buscar las direcciones 22, 24 y 26, y el voltaje ideal va a ir de los 3,9 a los 4 volt. 3,9 a 4.0 volt. Si tienen un sensor en 370 y pico, deberían tratar de hacerlo llegar. Si no llega y no tienen posibilidad de ir a buscar un sensor, recuerden, yo siempre les digo, el del molinete, el de movimiento del molinete es el mismo sensor. Lo pueden cambiar, no hay ningún problema. Estos 3 sensores tienen que estar bien reguladitos para que la máquina, el copiador, ande bien. Recuerden que en la línea 50 y 60 tienen abajo de la codera donde apoyan el brazo, que tienen una guantera, tienen 2 mariposas donde tienen una que va a dar la sensibilidad de altura manual y la que está contra del lado del vidrio, digamos, del lado derecho, les va a dar la sensibilidad del copiador. Siempre tengan esa mariposa a la mitad, ¿sí? Al medio, para que la sensibilidad no sea ni muy poca ni mucha, para que no quede a lo salto. Por ejemplo, si tienen mucha sensibilidad, lo que hace el copiador empieza a zapatear en el suelo. Ustedes van a 5 o 6 kilómetros de velocidad y la máquina, la plataforma va a los saltos. Si tienen poca sensibilidad, lo que va a hacer es que cuando agarren una cueva tarde 2 o 3 metros en bajar y no llegue a copiar. Y eso va a ser Franco, se corta. Pablo. ¿Ahí me están escuchando a mí? Sí, ahí te escucho, Pablo. Ahí, hola. Ahí también, Franco. Bien, bueno, les decía que independientemente de que ustedes regulen bien los sensores, tienen que ver el tema de la sensibilidad. Por más que tengan bien el voltaje, si la plataforma está muy sensible o poco sensible, va a determinar que cuando agarremos una cueva tarde mucho o poco en bajar, y que esto, como venimos a 6, 7 kilómetros, nos deja 2 o 3 metros sin cortar, hasta que baja de la otra punta. En la línea 70 van a tener, ya en la línea 70 podemos encontrar máquinas con plataforma Draper y máquinas con plataforma común. Las máquinas con plataforma Draper van a tener los sensores 28, 29, 30 y 39, y lo van a tener que buscar en la unidad de control LC1. Y le van a dar el voltaje también 3,9 a 4 volt. En las líneas 70 que tengan plataforma caracol común, van a tener las direcciones 28, 29 y 30 de la LC1. Fíjense que en la línea anterior era la unidad de control E01 y en la línea 70 ya empezamos con la unidad de control LC1, que la van a encontrar en diagnóstico. En la línea S600 van a tener 21, 22, 23 y 24 para los que tengan Draper, también de la unidad de control LC1, y en la línea S700 van a tener 21, 22, 23 y 24 también. Para los que tengan plataforma común es 21, 23 y 24. Cada uno acá, el que le toque la máquina, anota los voltajes y las direcciones. Y la forma de regularlo es sencilla, con la plataforma en el aire, los sensores tienen una varilla o corredera si es Draper, y ponen la máquina en contacto, entran en la unidad de control, ven esas direcciones que yo les puse ahí y le van dando al sensor para un lado hacia el otro y va a ir marcando el voltaje. ¿Bien? Los botones, acá esto es una línea 700, donde tienen los botones configurables. El 1, recuerden que siempre el 1 es para salir del corte. Cuando tocamos el 2 y el 3, tenemos 2 memorias. Yo lo que hago siempre es grabar el 2 en una presión
en la cual voy a usar durante todo el día, que puede ser una presión óptima para el día es entre 80 y 85 bares, que se lo va a marcar en la pantalla, la presión de Hidraflex, y a la noche podemos ponerle 100 de presión. No pasen nunca la presión de 105, 110 porque se corta el copiador, porque la plataforma toma como que está rígida. Siempre manténganse en 110 como máximo, de ahí para abajo. Y recuerden que tengo varias preguntas sobre eso, que a mayor el número, la plataforma se pone más rígida. Y a menor el número, la plataforma se descuelga y el flexible queda más blando, digamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a menor presión, yo voy a tener la puntonera más de punta, digamos, más descolgada, y voy a ir más contra el piso. Y a mayor presión, la plataforma se aprieta contra el suelo y lo que hace provoca que los puntones se tiren a levantar un poquito y corte un poco más alto, pero cuando agarro los montones los debería pasar por arriba, ¿sí? Acá tienen la pantalla de la línea 700, lo que tienen los iconos que deben ustedes de activar para usar el copiador. Sería retomada de altura, detección de altura y inclinación lateral. El que dice fluctuador de alimentador, que ese lo tienen en todas las máquinas ustedes a ese dibujito, no se usa para el copiador. Yo se lo he explicado a varios compañeros, a varios clientes, que esa tecla funcionaba en las primeras máquinas que entraron al país, que no tenían plataforma Hidraflex, tenían un sistema de copiador que trabajaba con los cilindros del embocador. Entonces se utilizaba esa tecla. Cuando nosotros empezamos a usar las plataformas Hidraflex, esa tecla quedó obsoleta. ¿Y qué pasa? En algunas máquinas puede que la unidad de control detecte las dos teclas y nos corte el copiador, o el copiador empiece a los saltos, nos haga cualquier cosa, digamos. Para los que no sabían qué es esa tecla, es eso, son los primeros controles de flotación que entraron cuando las plataformas aún eran rígidas. Cuando entró la Hidraflex, la línea 600, ya esa tecla quedó sin función, digamos. Y bueno, y ahí abajo tienen el dial speed y del molinete, ¿sí? En la línea 700. En la línea 600, fíjense que es lo mismo que van a tener en la que veíamos recién. Yo les puse con un circulito rojo las teclas que tienen que tener activadas para que ande el copiador, el 1, el 2 y el 3, y también pueden activar la del molinete si quieren que a mayor velocidad la máquina aumente la velocidad del molinete. En la línea 60, 50 y 70, que tenemos el poste esquinero, ahí tienen con circulito rojo las tres teclas. Fíjense lo que le decía la F, la tecla esa va a venir siempre en todas las máquinas, pero no hay que activarla para que el copiador funcione de manera correcta. Y arriba ven que tienen los números, les va a marcar la presión, ven que dice bar PSI, que es la presión de Hidraflex. Recuerden, durante el día 80, 85 de presión, y a la noche la vamos aumentando para que la plataforma comience a levantarse. Franco, te corto. Acá Agustín me hace una pregunta. ¿Cómo tiene que estar la presión del flex a la hora de calibrar los sensores de la plataforma? Bien, buena pregunta. La presión del flex tiene que estar suelta del todo, al mínimo de presión, para que el flexible esté bien colgando en la plataforma y para que los voltajes nos dé bien los sensores. Si nosotros tenemos presión, que el flexi está levantado, los voltajes no van a ser los correctos para regular. Muy buena pregunta. Bueno, continuamos. Bueno, ahí ya pasamos a pilotos, pero en cuanto a copiadores, estaba muy buena la pregunta de Agustín, que el flexible, eso cuando usted va a ver máquinas que no les activa la función de, por ejemplo, en esta imagen que están viendo, la B, y quiere decir que tenemos que calibrar la plataforma para que la máquina la reconozca, por algún motivo no la está reconociendo. Entonces, cuando vamos a calibrar, a hacer las calibraciones,
se van a encontrar con que lo primero que le pide la unidad de control es disminuir la presión de Hidraflex. Y esto es lo que preguntaba Agustín, si nosotros tenemos 80 de presión, los sensores van a estar a mitad de su recorrido. Para que la máquina habilite la calibración, tiene que tener una presión de Hidraflex menos que 65 bares, o sea, prácticamente sin presión, bien suelto el flexible, bien para abajo. Creo que no se me escapa nada de lo que es copiadores, de lo que es sensores. Sí. Acá Pato pregunta cada cuánto tiene que hacer una calibración de la plataforma. No, por eso, lo que te decía Pato ahí, que la calibración de plataforma va a depender de que la máquina te tome o no los sensores. Si vos tocas el 1, el 2, el 3 y te funcionan bien y te deja activar la tecla esta, por ejemplo, que vemos acá, la B, no es necesaria la calibración. En la línea S600 y 700, a veces te pide un cartel que quiere que la calibres y bueno, la debes de calibrar. Y en las líneas anteriores va a depender de que te deje activar esa función o no. Lo que sí es necesario hacer antes de cada campaña es pegarle una ojeada a los voltajes de los sensores. Eso sí, porque los sensores se pueden descalibrar o puede haber alguno que no ande y eso nos va a cortar el copiador al momento de trabajar. ¿Alguna otra consulta, no? Bueno, seguimos. Bueno, vamos a hablar un poquito y ya terminamos, ya los dejamos en paz. Vamos a hablar un poco del tema pilotos y TCM. No sé si todos saben lo que es el TCM. El TCM es el módulo de compensación de terreno. Hace poco dimos una charla de pilotos y hicimos bastante hincapié en esto. La calibración del TCM no todos la saben hacer y es muy importante para cuando trabajamos en desniveles. Es lo que va a lograr que cuando nosotros vamos en un desnivel, la antena tenga un módulo que compense, que quede derecho para que la línea no se corra. Básicamente funciona para eso. Entonces, ahí tienen una imagen en un tractor y en una máquina, y todos han entrado alguna vez a la pantalla de la antena, donde van a tener en la solapa de configuración, y abajo, fíjense, al medio dice calibración de TCM. Nosotros lo que vamos a hacer es, lo vamos a calibrar de la siguiente manera para los que no lo hayan hecho, y para los que lo han hecho alguna vez les recomiendo que lo hagan antes de cada campaña. Es importante esto, ¿sí? Se van a parar en calibración, van a tildar calibración, les va a aparecer esta pantalla, donde ustedes van a tener que parar la máquina en una dirección y en un suelo nivelado, y van a hacer unas marcas en el suelo. Por ejemplo, yo lo que ahí les marca con línea roja, fíjense donde tiene el dibujito de la cosechadora, el eje central, el eje que no dobla, digamos, el eje fijo, y van a marcar también con una línea. Yo lo que hago, me bajo y marco con una línea el centro de la máquina, porque ustedes tienen que calibrarlo. Por ejemplo, vamos a hablar de norte y sur. Arrancamos, paramos la máquina mirando hacia el sur, marcamos el eje, marcamos el centro de la máquina, le damos calibrar ahí a la derecha donde tienen la flecha, va a cargar una barra, la va a llenar y les va a pedir que inviertan el vehículo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a salir con la máquina, vamos a pegar la vuelta y vamos a parar en el mismo lugar, pero mirando hacia el norte. Y vamos a volver a calibrar. Entonces la máquina, el módulo de la antena va a calibrar tanto en una dirección como en la otra para que nos calibre, para que tome referencia de la ida y de la venida, digamos, hablando medio campechano. Pero tengan en cuenta que calibrar el TCM, ven que ahí abajo, arriba del menú, les aparece un cartelito en rojo que dice calibrar T. Bueno, van a ver que ustedes van a ir a su máquina y a veces les va a aparecer ese cartel y les está pidiendo que calibren el TCM. Háganlo, por favor. Es sencillo, es fácil, lo hacen en un ratito y es importante para que mantenga la máquina en un desnivel, la línea, lo más derecha posible. Por ahí van a ver que en desniveles la máquina se tira a correr hacia un lado o hacia el otro. Bueno,
es muchas veces por falta de calibración del módulo TCM que está en la antena. Tenemos clientes que la sacan, las cambian a los tractores, la vuelven, la ponen en la máquina, y bueno, en ese caso yo te diría que es casi una obligación calibrar el TCM cuando vos la corres de una máquina a otra. También tenemos, bueno, lo que es ajuste del ancho. Acá en ajustes de ancho, por ejemplo, en la línea 50 y 60, en el monitor Green Star original, ustedes tienen una parte en configuración de la máquina, en Harvest Monitor, donde les pide el ancho de plataforma y ustedes le van a poner, por ejemplo, si es de 35 pies, 10,5 o 10,4. En la línea 70, los que tengan monitor arriba de GS3, van a tener el ancho, lo van a cambiar desde GS3, acá se van a ir a menú, se van a ir a GS3 y van a entrar a equipo, plataforma, y fíjense que ahí dice 3,8, 9,14 y 3,8. Bueno, es muy importante que entren ahí en cambiar ancho y le pongan el ancho 10,5 o 10,4, si es 35 pies, pues, generalmente se deja un poquito, y vuelvan a su pantalla, al Command Center, en la pantalla de la cosechadora, y corroboren que el ancho haya cambiado, porque muchas veces cambia desde el monitor de arriba y no desde el monitor de abajo, entonces tienen abajo un ancho y arriba otro, y el copiador el piloto se corre, por ahí deja algún peludo a la vuelta, no le quedan todas las pasadas iguales. En la línea 600 tienen el ancho acá, en cambiar compensación, en GS3, y acá en la pantalla también, bueno, acá dice hilera y separación, pero van a tener también el ancho para cambiarlo. Lo mismo para la línea 700, pasa lo mismo, hay que cambiarlo de los dos lugares. Acá, bueno, esta es la pantalla que les habilita, cuando ustedes tocan acá cambiar ancho, les va a habilitar esta pantalla, y fíjense que el 914 no lo pueden cambiar, está así, les aparece borrado. Bueno, ustedes van a poner 10,4 donde los deje el monitor, le van a dar a aceptar, y se van a ir a la parte de la cosechadora, plataforma, y van a poner también el ancho ahí, ¿sí? En la línea 700 tienen el ancho, bueno, acá en 914, y acá tienen la pantalla de las sensibilidades, donde van a tener también cómo darle las sensibilidades que hablábamos hoy en la línea 70, ¿sí? Sensibilidad de altura, sensibilidad de inclinación, las vueltas de la lona, la presión de Hiraflex, y van a tener el ancho ahí. Lo van a cambiar desde acá arriba, donde dice 914, tildan y cambian el ancho, y en la pantalla del piloto, donde dice establecer pasada, ahí a la derecha, van a cliquear y les va a aparecer esta pantalla donde en vez de 6 van a poner el ancho, por ejemplo, 10,4, 10,5, para que quede completo en los dos monitores, ¿sí? Bueno, eso sería de pilotos, y lo mío estaría. Bueno, ahí estamos terminando. Ya quedan unos segunditos y vamos a dejar un espacio para preguntas. Le quería decir que estamos con una promo de batería John Deere Strongbox al 15% de descuento, con 30 y 60 días sin interés. Recuerden que esto van también para los vehículos y ese tipo de baterías. Así que pueden acercarse, comunicarse con los repuesteros en caso de estar necesitando alguna. Les recuerdo que estos cursos los vamos a seguir haciendo, y donde se normalice la situación volveremos a los cursos presenciales también, para ir elevando los niveles. Ahora vamos a dejar un espacio de 15 minutitos para que vayan haciendo preguntas, vayan escribiéndolas en el chat si quieren, y Franco las va a ir respondiendo. De mi parte, muchas gracias por haber concurrido, y espero que les haya sido de utilidad. Así que metanle con las preguntas, ¿no?
Gracias, Pablo. Gracias, Franco. Usen, por favor, el chat que está a la derecha para hacer las preguntas que necesiten. Ahí, Miguel, levantaste la mano si tienes una pregunta. Si querés hacerla en el chat o si no, desmuteate y se la preguntas directamente a Franco. Franco, Agustín pide si podés explicar la calibración del embocador, así la plataforma no se plancha contra el suelo. Clara, ¿me escuchás ahí? Sí, Franco, te escucho. Bueno, ahí, ¿cómo era la pregunta, Agustín, perdón? ¿Pablo? Calibración del embocador para que la plataforma no se planche contra el suelo. Bueno, la calibración del embocador va a depender de que nosotros hayamos reemplazado el sensor del embocador. Nosotros, para que la plataforma no se planche contra el suelo, lo que tenemos que calibrar es la plataforma en sí, por ejemplo, si tenemos línea 50 o 60, vamos a ir al poste esquinero, vamos a ir al manual, vamos a buscar día, y que es diagnóstico, y con la flecha hacia arriba vamos a buscar cal y vamos a tener la calibración de HDR, que va a ser la calibración de plataforma, de Hidraflex. El embocador, si te referís a que se planche contra el suelo, puede ser por la plataforma. Si es línea 60, S600, 700, vamos a tener calibración de cabezal, que es lo mismo, y en la línea 70 también vamos a tener calibración de cabezal. El embocador lo vamos a calibrar solo si por algún motivo cambiamos el sensor de embocador. Recuerden que el sensor de embocador que va con una varilla es el único que tiene un código y un rango de voltaje diferente al sensor de la plataforma. El sensor del embocador, la varilla que lleva el sensor del embocador, viene estándar de una medida. Esa varilla no se agranda ni se achica. Va a quedar el voltaje que tiene la varilla, y el sensor tiene un rango de 0 a 5 volt, y solo lo debemos calibrar si cambiamos el sensor del embocador. Bien, hay una pregunta de Ramiro. Pablo. Sí. Sí, ahí la leo. Ramiro pregunta, en una S670 me pide calibración del sensor de retrilla, pero desde el monitor en calibraciones no le aparece. ¿Cómo puede hacer? Bien, Ramiro, en ese caso, para calibrar los sensores de retrilla vas a tener que entrar en modo técnico. Te vas a ir te vas a ir a menú, una línea 600, me dijo, 670. Te vas a ir a menú, te vas a ir a calibraciones y mantener apretado el botón de calibraciones y la máquina se pone en modo técnico, y ahí te va a aparecer calibración de sensores de retorno, de retrilla. Eso es si cambiaste los sensores. Otra pregunta de Charlie. En línea 70 y 700, ¿podemos abandonar la pantalla de la calibración y que ésta siga en curso? Sí. Calibración de la balanza, del rendimiento, no hay ningún problema, se puede abandonar y seguir trabajando, y luego se vuelve a la calibración y no se corta, no se para, nada. Lo mismo que si paramos la plataforma o la trilla, la calibración no se corta. Ya tenemos otra pregunta de Matías, de Nelson. En la GS2 con la 635F, ¿cuál debería ser el ancho físico? ¿Cuál el ancho de apero y cuál de espacio entre pasadas? Bien, tanto para la GS2 como para todas, el ancho físico va a ser siempre, por ejemplo, si es de 35 pies, va a ser 10,5. Pero la mayoría de los clientes le van a poner entre espacio de trabajo y espacio entre pasada
10,4 para que no vaya tan justa, porque a veces en un momento se mueve la dirección o pasa algo y te va a quedar un peludo después a la vuelta. Entonces siempre yo recomiendo ponerle 10,4 o 10,35. Ahí vamos con otra. Una pregunta de Juli. Tiene una consulta con una S670 con el cabezal Draper. Dice que se le afloja la correa dentada de mando del cabezal. ¿Por qué puede llegar a ser? Bien, Julián. La correa dentada de mando del cabezal, calculo que te referís a la correa del embocador, la ancha. Esa correa puede llegar a tener algún problema en los platos variadores. Desde ya que si se afloja es porque no está del todo estirada. Yo cuando empezamos explicaba que la regulación de la correa del embocador se la vas a dar con la tireta, ¿sí? Y para vos regular la correa los platos tienen que estar al mínimo, así que no debería de por qué aflojarse esa correa. Acá Pato pregunta si en la línea 60, cuando desconecta el medidor de humedad, se apagan las luces. Bueno, en la línea 60 y 50 el medidor de humedad suele hacer varias cosas. También puede ser que te deje andar el control automático de apertura del tubo de descarga. Lo que hay que hacer en ese caso es parar la máquina y volverla a arrancar con el sensor desconectado, Pato. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna preguntita más? Para Franco, ¿alguno tiene? Bueno, gente, muchas gracias por haber concurrido virtualmente al curso. De parte de Franco, mía y de Rural Series le damos las gracias y a la brevedad vamos a estar dando otros cursos similares. Seguramente en el mes que viene vamos a estar dando uno sobre pilotos automáticos, sobre el uso y calibraciones y el uso correcto del monitor. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a todos.